Hola a todos, la seña con la que me identifico es esta. Mi nombre es Miguel Mejía y hago esta presentación del curso del Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 3, con el tema El aprendizaje de la lengua de señas colombiana en el aula multigrado como una estrategia pedagógica intercultural para facilitar la comunicación con los estudiantes sordos. Introducción. En cuanto a este tema, se presenta una propuesta pedagógica en donde se debe trabajar la comunicación con los estudiantes sordos, generando diferentes estrategias pedagógicas en lengua de señas colombiana que aporten al proceso de formación. A partir de la teoría, elegí dos referentes teóricos que apoyan la propuesta en investigaciones realizadas. Uno de ellos es la educación bilingüe para sordos realizadas por el INSOR y por el Ministerio de Educación Nacional, en donde se habla de todo el tema de educación bilingüe para la población sorda. Y el otro autor es Carlos Escliar, quien realiza también unos aportes significativos en cuanto al bilingüismo y el biculturalismo de la educación de los sordos. En cuanto al planteamiento del problema de la propuesta, inicialmente seleccioné el colegio, la institución educativa Manuel Dolores Mondragón, la cual es un aula multigradual y en donde se encuentran 5 estudiantes sordos. El docente de aula no cuenta con conocimientos en lengua de señas colombiana para el proceso de formación. Y eso genera un impacto importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes sordos. La adaptación y los ajustes razonables han sido una dificultad, ya que la comunicación se encuentra como una barrera en el escenario. Hay un docente sordo profesional que se encuentra para desarrollar todo el proceso pedagógico. Seleccionamos 3 objetivos inicialmente. El primero es identificar los componentes de la educación intercultural que favorecen y dificultan la comunicación entre estudiantes sordos y oyentes, lo cual es muy positivo para solucionar aquella problemática que está afectando en cuanto a la comunicación de estudiantes sordos y oyentes. La segunda es fortalecer la lengua de señas de los niños sordos como parte fundamental de una educación intercultural. Y el tercer objetivo es mejorar los procesos de interacción y comunicación de los niños sordos y el docente. Esos son los 3 objetivos planteados. Ahora bien, la justificación, el por qué realizamos esta propuesta. Es importante conocer que Colombia es un país que se caracteriza por su interculturalidad, no solo por la coexistencia de varias culturas dentro del mismo territorio, sino por la influencia que tienen dichas lenguas en el desarrollo socioeconómico. Dentro de dicho plurilingüismo se encuentra la lengua de señas colombiana, lengua materna de las personas con discapacidad auditiva, reconocida como una minoría lingüística. No es fácil dentro de las instituciones educativas en donde el idioma dominante es el español, y dar atención a las personas sordas no es sencillo. Así que se precisa de una educación bilingüe con enfoque intercultural pertinente que responda al contexto y a las características de dicha población. Adaptando todo el contexto a la comunidad sorda, y de esta manera se espera solucionar la dificultad de comunicación principalmente y de aprendizaje. Dentro de nuestro marco teórico
se logra evidenciar un referente teórico como investigaciones realizadas sobre pedagogía, sobre la educación bilingüe para sordos, lo cual se hizo en el INSOR, Instituto Nacional para Sordos, junto con el Ministerio de Educación Nacional en el año 2006. Allí brindan estrategias oportunas y pertinentes al contexto y características propias de la población. El segundo sustento teórico es el autor Scliar de 1998, en donde realiza una investigación importante en cuanto a los aportes del bilingüismo y biculturalismo en la educación de los sordos, para afirmar que los niños sordos necesitan más de la visión que de la audición para la comunicación. Es necesario que el docente use herramientas de carácter visual que estimulen el aprendizaje y resulte mucho más práctico para el quehacer pedagógico. Las estrategias visuales de esta manera estimularán al estudiante. Perfecto. En cuanto a nuestra metodología, el enfoque propuesto es una investigación de carácter cualitativa que permite comprender la realidad de las dificultades que presentan los estudiantes sordos en su proceso de enseñanza. El autor Lee Compet, de 1995, habla sobre la investigación cualitativa. Podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones. Esta investigación es cualitativa porque se centra en los contextos naturales de los niños sordos en el aula multigrado. Dentro de las técnicas e instrumentos, encontramos al autor de apellido Arias, del año 1999, quien menciona que las técnicas de recolección de información y de datos son las distintas formas de obtener información. Para esta propuesta se escoge la observación, la cual consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas, según Hernández, Fernández y Baptista en 1998. Identificando la problemática del contexto y las diferentes estrategias pedagógicas, se plantean una serie de actividades. Inicialmente, trabajar a partir de los juegos de rol. Se trata de juegos interpretativos, donde el estudiante debe asumir el rol de un personaje ficticio o real durante el desarrollo de una historia o trama, interpretando sus diálogos. En esta serie de actividades hay un docente sordo acompañando al docente de aula para mediar la comunicación. Y en ese sentido, por medio de un video, se logra proyectar un cuento infantil en lengua de señas colombiana. Los chicos sordos van a observar este cuento y la idea es que memoricen la información. El profesor, al finalizar, selecciona a 3 estudiantes que asumirán diferentes personajes.
y el resto de los compañeros observarán las dinámicas y la creatividad que tengan los estudiantes sordos. Todo el proceso por medio de la observación. Finalmente, se hará una evaluación de la actividad. Durante ese proceso de evaluación, de reflexión, de lo que se logró observar, la idea es que los estudiantes participen, que comenten cómo se sintieron con ese video cuento que se les mostró y con las diferentes situaciones, problema que sucedieron. ¿Cuál es esa sensación de pronto de empatía que puede aparecer allí? Y pues la idea es que se logre una participación por medio de la reflexión, lograr conciencia a partir de los valores y de la ética que puede surgir allí. Dicho espacio permitirá que el docente interactúe con sus estudiantes y los niños sordos con sus pares para contribuir a la construcción de su identidad sorda, como también que fortalezcan su primera lengua, la cual hace parte de la identidad y cultura de la comunidad sorda. Ahora bien, hay un aprendizaje de carácter individual. Después de mostrar el cuento y realizar la actividad, la idea es que el docente haga uso de imágenes de los diferentes personajes que se identificaron en el cuento y de a partir de allí hacer preguntas sobre las características de los personajes, esas características propias, cualidades, antivalores y todo lo que se logre identificar. Y de esta manera los estudiantes podrán participar de manera libre, lo cual será muy positivo para lograr generar conciencia en torno a los valores y una participación por medio de la expresión por parte de los estudiantes, respetando el turno de los compañeros y en ese sentido pues teniendo una participación activa y observando también lo que cada uno de los estudiantes tienen por decir. Dentro de las recomendaciones, lo ideal es que para que la actividad tenga éxito, se precisa que el docente prepare la clase, tenga en cuenta los ajustes, las adaptaciones y aquellas adecuaciones pedagógicas con las que debe contar, por ejemplo, como las herramientas tecnológicas a usar, lo cual permitirá que los niños se expresen desde su primera lengua, interactúen con esta y con sus pares sordos, sin ningún temor. La idea es guiar el espacio y el diálogo, fomentando la empatía y el respeto. Esas son las recomendaciones. Ahora bien, después de todo lo conversado en esta presentación, vamos con las tres conclusiones identificadas. La primera es la importancia de desarrollar actividades donde se involucre y valore el uso de la lengua de señas colombiana como una parte fundamental de la interculturalidad y adecuación al currículo. Es decir, tener una planeación propicia de todas las actividades relacionadas con la malla curricular. La segunda conclusión es realizar una preparación previa donde se tengan en cuenta las adecuaciones pedagógicas y recursos a usar con los niños sordos. Y la tercera conclusión es necesario que los docentes que atienden a niños sordos se cualifiquen en su primera lengua para una interacción adecuada con sus estudiantes y un proceso de formación adecuado también. Presento algunas referencias bibliográficas indagadas. Muchísimas gracias. Hasta luego.